21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Hola, buenos días a todos. Tercer conferenciante, llevamos ya hora y media, yo sé que estáis cansados, así que voy a tratar de ser breve y no aburriros demasiado. Yo hasta hace poco estaba ahí donde estáis vosotros y sé lo aburrido que puede llegar a ser esto. Además, Camila me ha dejado una audiencia y a mí mismo me ha dejado golpeado con esa historia que nos ha puesto, ¿no? Así que, bueno, voy a tratar de que resulte lo más ameno, ¿no? Como decía Camila, también una de las misiones del periodismo es entretener, ¿no? Así que vamos a intentarlo. También entiendo que ya queráis hacer una pausa e ir al baño. Pero bueno, os espero. Camila decía que Radio Ambulante está de aniversario, que celebra su número 100, ¿no? Y nosotros en BBC Mundo también estamos de aniversario. Tenemos un poquito más, cumplimos 80 años. ¿Cuántos de vosotros conocéis BBC? Bien. ¿Cuántos de vosotros conocéis BBC Mundo? Bien. Me alegra ver tantas manos levantadas. Os voy a poner nosotros celebramos ayer los 80 años, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es buen momento para ver quizá este vídeo. Quizá haya gente que no conozca qué es la BBC y qué es BBC Mundo y qué fue BBC Latinoamérica entonces, ¿no? Entonces os voy a poner este vídeo. BBC Mundo cumple 80 años. ¿Y cómo empezó todo? Con un boletín de radio en español emitido desde Londres. Ese primer boletín se transmitió el 14 de marzo de 1938. Estación de Londres de la BBC. Saludamos a todos los oyentes en América Latina. La noticia más importante en aquella emisión inaugural fue la entrada triunfal de Adolf Hitler a Viena. El canciller Hitler llegó a Viena esta noche y fue recibido con enorme entusiasmo. De pie en su automóvil abierto, dio el saludo nazista repetidas veces a la multitud que lo aclamaba. La BBC en español hizo radio durante mucho tiempo. No solo se encargó de hacer las noticias en un mundo agitado y cambiante, se hicieron programas culturales y de entretenimiento. Y por sus micrófonos pasaron personalidades de todo tipo. Yo pienso que el gobierno norteamericano, interpretando al pueblo norteamericano, entenderá que priman sobre los intereses particulares norteamericanos los intereses de los pueblos, y en este caso, el pueblo de Chile. Yo regresé al mundo otra vez, después de la niebla del alcohol, a buscar mis amores. Mi vida es un lindo juego y yo estoy muy contento porque ha salido muy bien. Y no solo eso, a través de sus ondas se emitió la primera versión de radioteatro del Quijote para una audiencia mundial. Levantó Don Quijote la voz y con ademán arrogante dijo: todo el mundo se tenga. Si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha. Mucho ha cambiado en el mundo y también en la BBC. Hoy BBC Mundo es completamente digital y móvil. Aquella radio se ha convertido en una web y una app de contenidos multimedia. BBC Mundo forma parte del Servicio Mundial de la BBC. Aquí desde Londres y con corresponsales y periodistas en todo el mundo se produce información en 40 idiomas, como el uzbeko, hola Ibrat, salam Arturo, suajili, pashto, coreano. Esta red de periodistas internacionales nos permite ofrecerles información de primera mano sobre conflictos como la guerra en Siria o las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Además, el servicio en español tiene oficinas en Miami y Londres, corresponsales en Los Ángeles, Ciudad de México, Caracas, Bogotá, Buenos Aires y colaboradores en casi todas las ciudades de América Latina. En BBC Mundo trabajamos periodistas, diseñadores y programadores de México, Venezuela, Colombia, Cuba, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, España, Nicaragua, Uruguay y hasta de Italia y Francia. Somos un rincón de América Latina en Londres y en Miami, donde entre todos aprendemos y a veces sufrimos la diversidad del idioma español. ¿Cervezas? Cervezas. Pero yo no hablo así ni aunque me tome 10. Taco es
una comida típica de Nicaragua. Un taco es cuando uno está ahí esperando porque no avanza el tráfico. Por eso en esta redacción se pueden escuchar cosas como: che, parcero, dame un mate. Tío, Hagamos esa vaina al tiro. Hacemos historias relevantes para una región que incluye más de 20 países y unos 400 millones de personas. Apostamos por un periodismo original de agenda amplia. En BBC Mundo puedes encontrar ángulos novedosos sobre política, economía, ciencia, tecnología, sociedad y deportes. Y en distintos formatos. En nuestra página o a través de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube puedes seguirnos, escribirnos, proponernos ideas. Te estamos escuchando. Llevamos 80 años ofreciendo información veraz, independiente e imparcial. Gracias por acompañarnos. Bien, desde esa entrada triunfal de Hitler en Viena hasta la amplísima cobertura que podéis ver en nuestra web de la muerte de Stephen Hawking, han pasado 80 años, ¿no? Mucho ha cambiado la BBC, como decía el video, ¿no? Ahora, bueno, éramos una radio y ahora somos un medio completamente digital donde, bueno, también se han escuchado las historias de Radio Ambulante, ¿no? Entre otras. Antes de hablar de BBC, bueno, me gustaría hablar un poco del periodismo brevemente, ¿no? Ya que todos vosotros sois estudiantes de periodismo. Primero deciros que gracias por estudiar periodismo. No hagáis caso a los que dicen que esta profesión no tiene futuro, que se gana poca plata. Bueno, eso sí es cierto. Pero hay que estar seguros que quizá no todos vosotros vais a llegar a trabajar en un medio. Casi ninguno tendrá un buen salario. Pero la mayoría yo creo que sí que llegará, ¿no? Estamos en un momento en el que el periodismo está es muy criticado, todos nos echan la culpa de todo, ¿no? Pero yo creo que ahora más que nunca hace falta el periodismo, ¿no? Ahora hay mucha información, pero hay poco periodismo, o es difícil encontrar el periodismo entre tanta maraña de información, ¿no? Así que somos necesarios ahora, ¿no? Así que no os desaniméis y seguid, bueno, perseguid vuestra pasión del periodismo y al final conseguiréis llegar, porque repito que es importante, ¿no? en este momento. Y bueno, con la profesora Johanna Muñoz hice un pequeño script, un pequeño guión de lo que quiero hablar, ¿no? Yo soy uno de esos corresponsales de los que habla el video, yo soy el corresponsal en Caracas, ¿no? Pero antes me gustaría como definir un poco qué es lo que debe tener un periodista en nuestros tiempos, ¿no? Y vosotros, que sois todos millennials, lo entendéis mucho mejor que yo, ¿no? Que ya tengo cierta edad. Se trata de tener curiosidad, originalidad, una mirada diferente. Esto no ha cambiado nunca, ¿no? Estos son cualidades que debe tener un periodista siempre, ¿no? Pero ahora hay que ser multitask, lo llaman, multimedia, ¿no? Multimedia reporter es el puesto que gané yo en la BBC, ¿no? Que es una forma muy elegante y muy divertida de decir tienes que hacer de todo y lo tienes que hacer todo bien. En mi última historia que publiqué el lunes en BBC Mundo, bueno, pues aparte de ir allí y de escribir una crónica larga, de unas, bueno, no tan larga, ¿no? De unas 1200 palabras, tuve que hacer las fotos y tuve que hacer la promoción en redes sociales. Tuve que escribir los posts de Facebook, los tweets para Twitter. Tuve que crear una historia para Instagram, ¿no? Entonces, este mundo actual requiere que toméis control absoluto de la historia, ¿no? Desde la preproducción hasta el viaje, reportearla, escribirla, hacer las fotos, montar la página, montar los posts de redes sociales, ¿no? Es decir, es bastante trabajo, ¿no? Yo a veces añoro el no haber trabajado en otra época en la que simplemente ibas a un sitio, escribías y ya está, ¿no? Es mucho más exigente, pero bueno, realmente te abre mucho la cabeza, ¿no? Lo vais a tener que hacer vídeo, fotos, escribir, lo vais a tener que hacer todo, lo cual, bueno,
pues tiene también sus cosas buenas, ¿no? Hay que ser muy versátil, ¿no? Pero quizá el secreto del éxito puede ser la especialización. Si a alguno de vosotros os gusta el fútbol, el baloncesto, la moda, el conflicto Israel-Palestina, esa especialización quizás es la que os puede abrir un hueco laboral, ¿no? Entonces es bueno saber hacer de todo, pero si tenéis un tema que os apasione, perseguidlo, eso, el cine, los videojuegos, un tema político específico. Os recomendaría que lo siguierais y que os especializarais, ¿no? Pero para mí, ¿qué es lo más importante, sin duda, y lo único que me gustaría que os llevarais de esta charla, ¿no? de esta parte de mi charla que os estoy dando? Un periodista, y lo decía Camila antes, y seguro que mis otros compañeros están de acuerdo, un periodista lo que debe tener hoy, ayer y mañana es una buena historia que contar. Simplemente eso, es tan fácil y tan difícil como eso, ¿no? Hay que encontrar una historia. Luego ya veremos si la contamos en un story, en Instagram, si la contamos con un video de 2 minutos, si la contamos con un documental de 1 hora, si la contamos con un texto de 600 palabras o hacemos una crónica de 5.000, ¿no? Pero lo importante es eso, ¿no? Es tener una historia que contar. Luego, ahora me gustaría hablar un poco ya de BBC Mundo, ¿no? ¿Cómo se narra BBC Mundo? BBC Mundo, y quienes conozcáis la página, no es una página, digamos que es una página peculiar. No sé si buena o mala, pero es sin duda peculiar, ¿no? Os estoy mostrando ahora mismo cómo está nuestra página, ¿no? Más allá del diseño, que es feo, horrible y a mí no me gusta, aunque tiene cosas buenas. A mí me gusta, por ejemplo, que jerarquiza en este mundo del scroll infinito en el que tienes un montón de historias a las que a veces no sabes ni cómo mirarlas. Nosotros jerarquizamos, tratamos de contar qué es lo importante, ¿no? Lo importante para nosotros y de una forma variada, ¿no? Ahora mismo, y esto no estaba preparado, estamos abriendo la página con un tema de Colombia, de nuestro corresponsal Boris Miranda, nuestro corresponsal en Bogotá, ¿no? Esa es nuestra noticia de apertura, pero luego vemos que tenemos otras 3 noticias abajo, que es, bueno, pues una sobre Vladimir Putin, sobre Rusia, es decir, un tema geopolítico. Abrimos con un tema de la región, porque para nosotros Latinoamérica es nuestro centro, ¿no? Nosotros informamos para gente de 20 países y con una audiencia posible de unos 400 millones, ¿no? ¿Cómo hablarle a toda esa gente, que realmente es mucha gente, ¿no? Bueno, tenemos una agenda muy amplia y, como vemos, aquí tenemos esta historia de Colombia con la que abrimos la página. Luego tenemos una historia sobre Vladimir Putin. El domingo son las elecciones en Rusia, por cierto, ese es el motivo de esa nota. Luego seguimos con la cobertura exitosísima de Stephen Hawking, ¿no? Sigue habiendo mucha curiosidad por quién era, qué hizo Stephen Hawking, ¿no? Y tenemos aquí estas 4 advertencias de Stephen Hawking sobre los peligros. Y luego un tema un poco más social sobre el preocupante hallazgo de partículas de plástico en botellas. ¿Cómo se narra en BBC Mundo? Como digo, es una página peculiar, ¿no? Pero nosotros tenemos la estrategia del ángulo. Quizás si buscáis información dura de lo que está pasando en el mundo, quizá BBC Mundo no es vuestra página. No vais a tener una visión de todas las noticias, ¿no? No somos AFP, ¿no? Y estaba, como nos comentaba antes Florence, ¿no? Nosotros somos otro medio, ¿no? Las historias, aunque hay bastantes historias, pero bueno, no son tantas, ¿no? Y veis que no son noticias puras, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de Putin, es una manera de analizar las próximas elecciones en Rusia, ¿no? Y un poco analizar también la figura de Vladimir Putin, que parece que va a ser reelegido de nuevo, ¿no? Y vemos que es un formato que tiene mucho éxito ahora en esta era digital, ¿no? que son las listas. Esto lo inventó BuzzFeed y todos los demás lo hemos seguido. Y funciona bastante bien porque, bueno, si tú quieres leer 3, lees 3 y algo te llevas.
Y bueno, aligera mucho la lectura, ¿no? No son los textos sólidos, amplios de antaño, ¿no? Pese a todo, los textos largos, las crónicas largas, se leen. Es uno de los mitos que también hablaba Camila, de derrumbar ciertos mitos, ¿no? Existe un mito de que en digital, en Internet, nadie lee largo, ¿no? Nadie lee historias largas. Bueno, pues no es cierto, ¿no? Nosotros nos caracterizamos, y yo mismo en mi trabajo en Caracas, por hacer reportajes bastante largos, mínimo a lo mejor de 1.200 palabras, ¿no? La gente quiere leer buenas historias y no le importa que sean largas, ¿no? Ahora con el celular todos las podemos leer cuando venimos a la universidad o al trabajo o desde la cama. Es decir, podemos leer y podemos pasar minutos y minutos leyendo una buena historia, ¿no? Nos caracterizamos por la diversidad de lenguajes, de formatos. Nosotros hasta usamos la primera persona, que es un poco... Yo vengo de una agencia en la que trabajé 12 años y me costó aclimatarme a que puedo escribir en primera persona, ¿no? Y es algo que estoy empezando a hacer y también me gusta, ¿no? Porque al final, si yo voy a un sitio, estoy allí, ¿no? Y es lícito contar qué impresión me llevo o qué impresión me deja uno de los entrevistados, ¿no? Sobre formatos, a ver, aquí tengo varios formatos, ¿no? Os voy a mostrar una historia muy larga, a ver, una historia muy larga, súper exitosa, a ver, no sé por qué no se pincha, súper exitosa en BBC Mundo, que es... Una historia muy dura. Chartbeat es una herramienta para medir el análisis de cuánta gente ve una historia y cuántos minutos pasa en ella, ¿no? Es el famoso Analytics que nos tiene un poco a todos... bueno, que nos permite conocer cómo funcionan todas nuestras historias. Esta historia de mi compañera en Londres, esta investigación que hizo durante meses, es una historia larguísima que os recomiendo leer, con testimonios muy duros. Pero esta nota tiene un engagement, que es la cantidad de... los minutos que la gente permanece en una nota, ¿no? Tiene un engagement de más de 4 minutos. Eso es muchísimo. Nosotros consideramos un éxito toda nota que supera el minuto de engagement, es decir, que la gente está de media más de un minuto. Para nosotros eso es un éxito, ¿no? Estamos en un entorno digital en el que hay muchísima competencia, ¿no? Si tienes un vídeo muy bueno y tienes un problema para que se te cargue, es posible que ahí pierdas a una gran cantidad de audiencia, simplemente por el hecho de que tu vídeo no carga bien, ¿no? Entonces, respecto a la gran competencia que hay, ¿no? Por eso nosotros buscamos ser un medio diferente, ¿no? Por contar esas historias un poco diferentes. Ayer miraba, por ejemplo, quizá eso, AFP da una noticia de que Donald Trump acaba de proponer a Mike Pompeo, exdirector de la CIA, como nuevo secretario de Estado, ¿no? ¿Cómo nosotros damos esa noticia? Pues la damos contando qué implicaciones puede tener para América Latina el nombramiento de Mike Pompeo, ¿no? Esa es un poco nuestra estrategia de contar el ángulo, ¿no? De contar, de ir un poco más allá de la noticia, ¿no? También tenemos otros formatos, ¿no? Os quiero poner esta, que fue muy exitosa la semana pasada, si no me equivoco. El Día Internacional de la Mujer, ¿no? Nosotros sacamos este acertijo que fue súper exitoso y que nos dio una posibilidad de hablar del papel de la mujer de una manera diferente, ¿no? A ver si puedes resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche.
tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Caramba. No tengo ni idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. ¿Que sea su hijo adoptivo? O sea, es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí, porque el chico es un hijo también de alguien, del señor que es el doctor. ¿Será? La mamá es cirujano. Porque como dijimos, doctor, una evidencia médica, es verdad, es cierto. Ah, claro, podría ser. No sé, de repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de a una mujer, cosa que es absurdo, ¿no? Qué horror. Ah, sí. Oye, qué fuerte, ¿no? Pero esto le pasa a más gente. ¿Cómo somos, eh? Es la cultura. Nos lo tienen, pero bien machacado. Nos va a faltar mucho tiempo hasta que podamos cambiar, ¿no?, esa mentalidad. Pero llegará. Si no se te ocurrió pensar que la eminencia médica es una mujer, no eres el único ni la única. Lo que nos pasa a muchos, hombres y mujeres, se llama parcialidad implícita. Cuando somos niños, nuestro cerebro inconsciente aprende de lo que nos rodea y establece conexiones neuronales entre distintos conceptos. En este caso, entre ser hombre y ser una eminencia médica. Esas relaciones, aunque tienen un origen cultural, se vuelven parte de un proceso automático que además nos acompaña toda la vida. Y por eso, hasta las personas más feministas pueden dudar a la hora de tratar de resolver este acertijo, porque nuestro cerebro inconsciente puede contradecir los valores en los que firmemente creemos, como la igualdad de género. Bien, supongo que todo el mundo acertó, ¿no? Bueno, yo tampoco. ¿Por qué os traigo este acertijo, ¿no? ¿Qué nos permite este acertijo? En lo que hablamos de nuevas formas de narrar. Es el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo lo abordamos? Porque al final, todos los días, o sea, todos los años hay un Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo aprovechamos ese momento que nos da el calendario para contar una historia sobre feminismo, sobre machismo, pero que a la vez también es un tema de psicología, es un tema social, es un tema de salud, ¿no? Este acertijo, que puede ser algo anecdótico, nos permite hacer ese vídeo y contar, bueno, esto que nos contaba nuestra periodista de salud, ¿no? Os animo a que leáis la explicación, ¿no?, en el texto más allá del vídeo. Lo que hablábamos de un poco de agenda amplia, ¿no? Para nosotros, obviamente, la geopolítica es importante y la BBC nos permite tener gente en todo el mundo escribiendo, haciendo vídeos y contando las historias de lo que pasa en Siria, de lo que pasa en Corea del Norte. Y por supuesto que esas historias están en BBC Mundo, ¿no? Pero tenemos una agenda amplia en la que damos mucha importancia a los temas de salud, a los temas de tecnología y a los temas de ciencia, ¿no? Y hemos descubierto que hay mucho interés y mucha curiosidad por estos temas de salud, de ciencia y de tecnología, ¿no? Y la tremenda audiencia que han tenido todos nuestros ángulos, todas nuestras historias sobre Stephen Hawking, así lo demuestra, ¿no? Eso, ¿no? Esa agenda amplia, ¿no? No solo quedarnos en la geopolítica, no solo quedarnos en ese periodismo serio tradicional, ¿no? Sino ir un poco más allá. ¿Qué pasa ahora con la audiencia, ¿no? Bueno, ahora la audiencia en este entorno digital es el centro más que nunca, ¿no? Exige ser escuchada, ¿no? Exige dar feedback, interactúa, ¿no? También lo veíamos antes con Camila y Radio Ambulante, ¿no? Y volvemos a hablar un poco de la grandísima competencia que hay, ¿no? Hay que ir donde está la gente. Si la gente está en Facebook, si está en Twitter, si está en Instagram, hay que promocionar nuestras historias ahí, ¿no? Hay que llevarlas ahí para que las vean, porque al final se trata de que la gente nos lea, ¿no? Escribimos, hacemos vídeo,
hacemos radio para que nos escuchen, para que nos lean, para que nos vean, porque si no, bueno, si no os interesa que os lean, podéis escribir un diario por la noche y no os leerá nadie, ¿no? Pero tenemos que tener una buena historia y queremos contarla y queremos que se lea, ¿no? Entonces, por eso hay que ser un poco hasta agresivos, ¿no? en nuestras estrategias y estar sin duda en las redes sociales, ¿no? que es donde está la gente, ¿no? Hay otros temas que no tienen mucha audiencia, pero que obviamente somos la BBC y tenemos que contar, ¿no? Entonces, el gran reto es cómo hacer interesante un tema que es relevante y que no va a estar entre las noticias más vistas del día, pero obviamente es un compromiso el que tenemos nosotros con nuestra audiencia de contar las cosas importantes, ¿no? No contar solo lo que tiene éxito, ¿no? Y ahí está el reto de contar lo relevante de otra manera, ¿no? Para tratar de hacerlo más atractivo. Y aquí creo que tenemos un ejemplo, ¿no? Hablamos sobre la región siria de Ghouta Oriental, que es es donde se están librando ahora los mayores combates, ¿no? en la guerra de Siria, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la gente se interese por Ghouta Oriental, que en Latinoamérica, bueno, aparece como un lugar lejano, es la guerra de Siria, que por desgracia lleva muchísimos años, que no se ha contado ya sobre la guerra de Siria? Bueno, pues nosotros lo contamos así, ¿no? Con las imágenes desde el espacio de la destrucción, ¿no? Es una manera atractiva, visualmente atractiva, de tratar de contarle a la gente lo que está pasando en Ghouta, porque pensamos que es importante que la gente conozca y vea esto, ¿no? Bueno, entonces os animo a que veáis esto, que tiene también estas guías interactivas en la que tú puedes ir viendo cómo era el antes y el después de esta región, ¿no? Bueno, para no extenderme mucho más, quería hablar ahora de Venezuela, donde yo estoy y donde soy el corresponsal, ¿no? Para mí Venezuela, y ahora que no está mi compañera de FP, que es corresponsal en Colombia, me parece que es la mejor historia que hay ahora en Latinoamérica. Y por eso nosotros en BBC Mundo le damos mucha importancia, ¿no? Demasiada, porque me hace trabajar mucho, pero bueno, creemos que merece la pena, ¿no? ¿Cómo informar de Venezuela, ¿no? Primero hay que tener mucha precisión, y esto no sirve en Venezuela, sino que sirve en cualquier rubro en el que vosotros vayáis a trabajar, ¿no? Requiere tener mucha precisión en un entorno muy polarizado, mostrar siempre las dos versiones, que es el equilibrio es uno de los principios editoriales de la BBC, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo hacer una historia en la que solo hable la oposición o solo hable el gobierno, ¿no? Tengo que dar las versiones de ambos. Y sobre todo, dentro de nuestro marco de esta página, debo contar de forma diferente lo que otros cuentan o contar lo que otros no miran, ¿no? Y ahí está el éxito de notas que reflejan a veces la otra cara del país, porque, bueno, casi todos los medios se centran en contar la grave crisis que pasa el país, como la contamos todos y como está contada y seguiremos contándola, ¿no? Pero tienen mucho éxito esas notas que reflejan la otra cara del país, ¿no? Los ricos, porque hay ricos en Venezuela, el lujo, porque hay lujo en Venezuela, los que pese a todo triunfan, lo que aún funciona o funciona mejor precisamente por la crisis. Es decir, es ir un poco más allá del drama y mirar donde otros no están mirando, ¿no? Y a la hora de contar, bueno, y esto sirve también para todo, para vuestra práctica periodística siempre, ¿no? Explicar y contexto, ¿no? Esto es básico para explicar un país, ¿no? que es la misión de un corresponsal. Yo al final soy un español que llega a Venezuela y que tiene que explicar Venezuela para todo el mundo. Lo primero que debo hacer es entenderlo yo primero, ¿no? Y yo cuando escribo no estoy explicando Venezuela a un ente abstracto, trato de explicármelo a mí mismo, ¿no? Y uno de mis referencias es que me lea mi mamá y que me entienda. Mi mamá, que está en España, que nunca está en Venezuela, que lea mis historias y que las entienda, ¿no? Si ella las entiende, si ella ha entendido lo que yo quiero contar, es que he hecho bien el trabajo bien, ¿no? Es mucho más importante la mamá que los jefes. Los grandes retos que me he encontrado, ¿no?
al hablar de Venezuela. En Venezuela existe una cosa que se llama control cambiario, que es una cosa muy complicada de contar, pero que tengo que contar porque marca muchas cosas en la realidad económica y social del país, ¿no? ¿Cómo cuento el control cambiario? Pues se me ocurrió contarlo así. Cómo una empresa de Venezuela compite con Apple como la compañía de más valor en bolsa. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues no os lo voy a contar, si lo queréis leéis la nota y ahí os lo explico, ¿no? Pero viene a ser una curiosidad, una anécdota, pero que refleja mucho el control cambiario, que es una cosa, el control cambiario, explicar qué es el control cambiario en Venezuela es una cosa muy áspera, muy dura. Y esto es una manera de contarlo de una manera sencilla, de una manera asequible, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Para que lo entienda también mi mamá, ¿no? De eso se trata, que nos entiendan, que se queden con algo, ¿no? Otro reto que me he encontrado en Venezuela es, ¿no hay noticias positivas en Venezuela, de verdad? Bueno, pues alguna hay, y aquí lo demostramos brevemente. Esta es una de las notas que he escrito que más éxito ha tenido. No tanto los análisis políticos, que obviamente los hago porque los tengo que hacer, los breaking news, las denuncias de violaciones de derechos humanos, ¿no? Todo eso obviamente está en nuestra página, pero también damos hueco a este tipo de notas, ¿no? Cómo Venezuela se convirtió en una potencia mundial del Scrabble. Y es una nota de muchísimo éxito, ¿no? Otro reto. Y todo está mal en todas partes. Toda Venezuela vive una crisis horrible. Bueno, pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Pero también hay este tipo de historias que tuvo mucho éxito la semana pasada y que es un poco lo que os decía al principio. Tú vas, reporteas, haces preproducción, tienes que hacer las fotos, escribir la nota, hacer las redes sociales, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tiene tanto éxito esta nota? Porque esta nota no se encuentra en otros medios. Este tipo de notas en la que viajo a un sitio que es espectacular, que es un gran destino turístico y que te sirve también para contar la crisis, porque al final apenas hay turistas y eso es un indicativo de la crisis de Venezuela y porque, bueno, se vive en un mundo dolarizado en el que al turista le cobran en dólares. ¿Eso qué pasa? Que hace que la crisis en este sitio, en Los Roques, sea mucho menor, ¿no? Y también es otra manera de contar lo que está pasando en el país. Si en Venezuela uno tiene dólares, puede encontrar de todo. Si tú ganas en bolívares, estás realmente en problemas, ¿no? Otro tema duro que plantea un reto de cómo contarlo, ¿no? La hiperinflación, un palabra bastante complejo. Cómo explicar la hiperinflación que supone y qué significa para Venezuela, ¿no? Bueno, pues aquí tengo un trabajo que hice con otra compañera que me ayudó y es llevar el tema de la hiperinflación a la calle, a un mercado, contarlo desde un mercado. Hicimos un monitoreo de precios durante 2 semanas en el mismo mercado, en los mismos puestos y con los mismos productos, para ver cómo iba variando el precio de esos productos en esas 2 semanas, ¿no? Bueno, lo contamos a través de esos personajes del mercado, damos un poco la conclusión de los datos que tenéis aquí y luego eso, contamos la hiperinflación desde el mercado con Jimmy, el charcutero, con Yolanda, la señora del puesto de huevos, con María, la verdulera. Es decir, un tema, y luego hacemos un poco una explicación, ¿no? Qué justificación da el gobierno, una explicación de un analista, ¿no? Es decir, un tema tan macroeconómico y tan duro como la hiperinflación, ¿qué hacemos? Bajarlo al terreno para que la gente pueda entender realmente lo que supone la hiperinflación en Venezuela, ¿no? Más ejemplos. ¿Cómo cuento la devaluación de los billetes, la devaluación de la moneda en Venezuela, ¿no? que es también un tema áspero, macroeconómico, bueno, complicado de contar, ¿no? ¿Cómo lo cuento? Pues a través de este artista que colecciona los billetes que no valen absolutamente nada, que te encuentras tirados en el piso en Venezuela, porque imaginaos que vale un billete de 100 bolívares cuando
cuando un cartón de huevos está en 600.000 bolívares. Bueno, una manera de contar lo poco que valen los billetes, los bolívares, es bueno, entrevistando a este dibujante que hace este arte de denuncia, ¿no? de la devaluación del bolívar, ¿no? Y meter un poco sus dibujos, que son, como veis, muy vistosos, muy originales, Y bueno, es otra manera de contar la devaluación, ¿no? ¿Por qué no contar el país desde lo popular, ¿no? Todo sirve para contar un país. Y yo lo hice a través de quizá una de las mayores instituciones de Venezuela, que es el concurso de Miss Venezuela. Yo hago un retrato del concurso de Miss Venezuela que al final se convierte en un retrato del país, o por lo menos es lo que pretendo, ¿no? Es decir, contamos la crisis y la situación del país a través de uno de los elementos quizá más reconocibles de Venezuela en el mundo, ¿no? Como es el concurso de Miss Venezuela, ¿no? Tema migratorio. Todo el mundo va a Cúcuta. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y si en vez de a Cúcuta, donde todo el mundo está yendo e informando de la crisis que se vive ahí con los inmigrantes venezolanos, ¿por qué en lugar de Cúcuta no nos vamos a Curazao, que es una isla que yo mismo, la verdad, ni conocía hasta hace unos meses, ¿no? Curazao es una isla que está en la costa norte de Venezuela, apenas a unas 60 millas, ¿no? Bueno, fuimos ahí 3 días y, bueno, lo que yo consigo viene a ser una crónica con tres balseros, a los que no les gusta que les llamen balseros, ¿no? Pero bueno, es otra manera de contar la crisis migratoria en Venezuela, ¿no? La gente que está yendo a Curazao en mucho menos número de los que van a Cúcuta, pero cómo se arriesgan sus vidas en una travesía en balsa en la que, bueno, algunos están muriendo y, bueno, y obviamente hay un recuerdo a lo que es Cuba, ¿no? Otro ejemplo es el penúltimo, cómo cuento de manera diferente lo que otros están contando, ¿no? Ejemplo, el 25 aniversario del golpe fallido de Hugo Chávez, fallido de alguna manera, pero que le sirvió para colocarse un poco en el escaparate público, ¿no? Bueno, es el 25 aniversario y yo decido escribir algo con motivo de ese 25 aniversario. ¿Y qué hago? Bueno, pues es tratar de buscar a 2 personas que desde diferentes perspectivas me cuentan lo que pasó aquella noche del golpe de Estado, ¿no? Y tras una breve introducción, yo lo que hago es formularles las mismas 5 preguntas a esas personas completamente diferentes. Tenemos al señor Ocho Antich, que era el ministro de Defensa de la época, obviamente leal al presidente Carlos Andrés Pérez. Y por otro lado tenemos a uno de los militares alzados en el golpe, ¿no? Entonces, una manera es eso, esas 5 mismas preguntas formuladas a 2 personajes que vivieron esa noche del golpe de Estado desde trincheras diferentes, ¿no? Y que además en un momento de la noche se hablan por teléfono, ¿no? Tienen una conversación telefónica, ¿no? Y luego contar también, y por último, y así terminamos, es contar de nuevo historias que otros medios no cuentan porque se quedan embarrados en el conflicto político, sobre todo, en la crisis, en el drama, ¿no? Y es ir a los barrios y ver cómo es la vida en los barrios de Caracas, ¿no? Hicimos esta ruta turística que pretende acabar con esa imagen que tienen los barrios, imagen en gran parte justificada también de lugares violentos, ¿no? Bueno, en los barrios de Venezuela sí hay violencia, pero también hay gente normal haciendo cosas normales y tratando de tener iniciativas de lucha social y para acabar también un poco con los prejuicios que tiene mucha gente mucha gente incluso venezolana que nunca ha ido a un barrio, ¿no? Bueno, entonces nosotros hicimos este tour, ¿no? Que también nos permitió, bueno, hacer una especie de, más allá del texto, del relato que es mío,
hacer aprovechar estas fotografías, ¿no? Y hacer también una galería fotográfica y mostrar esa Venezuela en crisis y con problemas, pero que trata de llevar una vida normal también y que pese a todo, bueno, como en todas partes del mundo, pues se ríen, bailan, tocan música y tratan de seguir adelante, ¿no? Pero bueno, era también una excusa de contar otra historia de otra manera, que es con texto, pero sobre todo con unas buenas fotografías que muestren otra cara de Venezuela, ¿no? Y creo que con esto termino. Espero no haberos aburrido mucho y le dejo paso al compañero. Cualquier pregunta, pues la contestamos luego. Gracias. Vigésima primera Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.